Como cada viernes, le vamos a dar la bienvenida a nuestro querido colega, amigo de la casa, Tadeo Castiglione, para hacer oficialmente la apertura de esta columna de Visión Mundial. Hola Tadeo, querido, ¿cómo andás? ¿Todo tranquilo? Bienvenido. Bienvenido. Muy buenos días, Bruno. Espero que estén muy bien, a todo el equipo como siempre y bueno, a toda la gente que nos está escuchando. Bueno, creo que una enorme alegría, más un día viernes. Voy a hacer una pequeña aclaración antes de la columna en línea general. Hoy puede estar hablando Tadeo, el gallo Claudio o Coco Basile. Depende el minuto, Claro. me toma la voz alguna otra persona. Sería eso va a estar en discusión. Cuán hidratada tenés las cuerdas vocales, ¿no? Por ahí. Bueno, Veremos hasta dónde llegamos. bien, igual es como que fuiste uno de los últimos por lo menos del equipo en ir cayendo, porque fuimos, yo de manera temprana caí, otros también que empezaron a tener algunas situaciones, bueno, fuiste uno de los últimos en Yo caer. toco madera. Sí, pero pasa que para mí es estacional también, ¿no? Son los cambios de temporada siempre. Claro. Siempre. Si uno se desconfía un poquito ya. Ya está, fuiste. Mirá, hoy a la mañana estábamos plena llovizna y hoy hay un sol tremendo, ahora, en este Ahora, momento, mirá ¿no? lo que es una hermoso. cosa que va cambiando momento a momento. Bueno, no solamente el clima va cambiando momento a momento, sino también los acontecimientos mundiales que ya hace tiempo venimos trabajando, que de hecho ya desde el año pasado venimos comentando toda esta situación, se terminó desencadenando esta guerra que en un momento también, no digo que lo fuimos anticipando, pero sí veíamos que iba escalando estas tensiones allí en Medio Oriente. ¿Cómo sigue la situación con un Donald Trump que, recién lo hablábamos fuera de micrófono, está completamente desquiciado? Bien, voy a retomar, yo venía escuchando el programa siempre ahí conectado con Rayo Media, algunos comentarios que estabas diciendo sobre Donald Trump, Sí. aquella imagen de, haciéndose Jesús. pasar por Jesús, curando a enfermos y demás. Siendo abrazado por Jesús también. También después se amistó con Jesús o tiene un problema de personalidad. Claro, no sabe si quiere ser o quiere ser amigo. Bien, eso marca la megalomanía de una persona que está fuera de, vamos a decirlo, todo Sus cabales. raciocinio, de alguna u otra manera. Cuesta decirlo delante de un jefe de una superpotencia nuclear con todo lo que esto involucra, en manos de quién estamos. Entonces, creo que eso es bastante complicado. Y por el otro lado, hay un tema que lo mencionaban, que tiene que ver con el mismo origen de los Estados Unidos. Esto es como una tierra prometida, fue su origen, y todo esto está en la raíz de Estados Unidos. No es lejano al pensamiento norteamericano de nosotros somos los elegidos por Dios, los responsables para llevar libertad, democracia y demás. Esto se llama destino manifiesto, y que los padres fundadores de Estados Unidos lo pusieron tal cual como lo estamos diciendo. En la famosa enmienda, ¿no? Su carta magna, ¿no? La que ellos tienen, no. No está ahí, pero sí está en los pensamientos de los padres fundadores Ahí de los está. Estados Unidos. Ahí está. Como diría también Javier Milei sobre los libertadores de Argentina, Claro. los padres fundadores, bueno, Sí. se equivoca a veces de país también nuestro amigo. Pero teniendo eso en cuenta, avanzamos ahora hacia la situación internacional, en los cuales vimos a lo largo de toda esta semana idas y vueltas y movimientos sumamente interesantes en lo que tiene que ver con la reconfiguración. Estamos en Rayo Media, entonces vamos a lanzar una primicia. Sí, por favor. Hace 5 minutos acaba de suceder que Irán libera al 100% toda la circulación en el estrecho de Hormuz. Epa. Por ende, Bien. el desplome total de los precios del barril de petróleo y demás, que venía siendo de alguna manera la carta, el as bajo la manga utilizada por Irán para llevar a cabo las negociaciones que se están llevando actualmente. Recordemos que la primera fase de negociación fracasó, Correcto. pero el cese al fuego continuaba y se le había pedido a Estados Unidos que para mantener el cese al fuego y para avanzar en la mesa de negociaciones tenía que sí o sí garantizar un cese del fuego en el Líbano. Recordemos, Israel está por afuera de la mesa de negociación, pero estaba atacando países que se había dicho que no pueden ser atacados. Correcto. Entonces, ayer inició el cese al fuego, hoy se libera Hormuz y todo aparenta de que está para Se vuelve continuar las conversaciones. Ok. Solamente para reanudar conversaciones. Es como un gesto de, che, bueno, mirá, nosotros estamos Una abiertos buena al dia-". voluntad. Ahí está. Pero no necesariamente esto quiere decir que vuelve de nuevo a su estado original del estrecho. No, sigue estando bajo control de Irán, pero con la posibilidad de ahora de De poder paso. circular libremente. Exacto, y teniendo en cuenta que recordemos que Donald Trump llevó a cabo un bloqueo del bloqueo, lo mencionábamos la semana pasada,
que en realidad fue un fracaso porque no bloqueó ningún barco y Irán designó una línea pues, de transporte en los cuales más de 36 buques lograron romper el cerco sin ningún problema. Entonces, eso también marca de que la carta jugada por Donald Trump tampoco fue tan efectiva. De hecho, puede ser que le enviaron algunos buques medios anzuelos, digamos, para que pique, pero en realidad no eran buques que transportaban nada, sino que, bueno, simplemente le hicieron una engaña pichanga, digamos, ¿no? Hubieron algunas especulaciones sobre buques que cambiaban la ruta, aparentaban, después daban la vuelta, bueno, Dicen, no el son, ole, sí. Existen esas cosas de la viveza también en la arena internacional y en los diferentes, vamos a decirlo, configuración de los panoramas, pero que marcan también hasta qué punto hemos llegado para estar hablando de todas estas situaciones. Vislumbramos, tal vez como hoy a la mañana que teníamos una lluvia y después salió el sol, tenemos ese rayito de esperanza tal vez de que, bueno, se pueda llegar a un acuerdo, a una resolución pacífica de un conflicto militar, lo cual también perjudicó a la Argentina, lo mencionábamos incluso las semanas pasadas, porque incluso el precio de los fertilizantes se va a ver repercutido después en los precios de los alimentos. Tal vez la carne de burro fue otra cuestión interesante respecto al evolucionar de la situación. Ayer estaba con nuestros amigos del Banco Credit Corp. Sí, en el informe... Perdón, le voy a mandar un abrazo grande al Rolo. El Rolo, su gerente, es un capo que nos ha invitado siempre para el Día del Periodista. Siempre hay algún agasajo para los comunicadores. Siempre se portan muy bien con nosotros, así que el abrazo grande. Este año vamos a pedir que el equipo de Rayo Media sea invitado. Sí, totalmente. Bien, están asadito, asadito, con bebida, con todo. ¿Están? Sí, dicen todos que sí. No sé dónde, pero sí. Sí, no sé dónde ni cómo, pero sí. Pero acepto. Acepto, sí. Muy bien. Aprobado. Bueno, sí. Estábamos viendo un informe conjuntural económico, donde se ven todos los índices económicos internacional y nacional. Y ahí vemos claramente los reflejos del impacto de una crisis de la otra punta del mundo directo en Argentina. Es muy duro, muy grave, incluso el índice de la inflación saltando arriba del 3% y demás. Un número maldito el 3% para algunas personas lo persigue. Persigue el 3%, lo persigue, parece, el gobierno, ¿no? Pero bueno, todo esto nos marca que lo que sucede en Irán tiene muchas repercusiones en Argentina, hay que ver cómo esto va a evolucionar. Y como mencionábamos, bueno, ahora parece que se van a volver a sentar en las mesas de negociaciones, pero esto debido a que hubo una gran presión. ¿Y qué pasó a lo largo de la semana, querido Bruno, querida audiencia? Fue que hubo un apoyo total hacia Irán por parte de todos los países regionales. Ajá. Bien. Lo cual es algo no menor. ¿Estamos hablando del Golfo Pérsico? Estamos hablando de las potencias que definen la política en el Golfo Pérsico. Bien, ahí va. Es decir, no los actores secundarios, sino los que mueven todo. Sí, sí. ¿Qué es lo que sucedió? Pakistán, que fue la sede de las negociaciones la vez pasada, recordemos un país nuclear, también. Un país que tiene también sus intereses en toda la región, tiene tres factores de poder: el primer ministro, el presidente y el mariscal de campo, que es el jefe del ejército. Bien. El jefe del ejército es quien controla el país. Claro, que ese es el que está llevando las negociaciones, ¿no? Exactamente. Sí. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, visitó Irán, Teherán, con la alfombra roja, recibido con honores, escoltado por la Fuerza Aérea iraní, que Donald Trump dijo que destruyó. Sí. Bueno, parece que no... Le quedaron un par de aviones por Le quedaron un par de aviones y después Irán estuvo haciendo una gran demostración militar en las calles, desfile y demás, que parece ser que no sabemos a qué bombardeó Estados Unidos, más allá de escuelas y universidades y hospitales, pero no estaría el daño significativo a las defensas iraníes. Más allá de esto, estuvo esta persona, que es la persona más poderosa de Pakistán, en Irán, hablando y elogiando al gobierno iraní, su resistencia y demás. Entonces imaginémonos que una de las partes de la negociación está inclinado, ¿no? Y hubo una reunión de emergencia en Estambul, en los cuales se reúnen 4 países que son vitales para la región: Pakistán, Turquía, Egipto y Arabia Saudí, los cuales todos dicen: acá hay que solucionar esto sea como sea, entonces hay que garantizar que Irán obtenga todas las garantías de seguridad. A esta altura de las negociaciones, lo único que estaría cediendo Irán hasta el momento, ilimitado, sería el uranio enriquecido. Claro, que hacíamos mención hace un ratito, que tiene que ver que con esta situación de que es lo que le permite, teóricamente, a una potencia empezar la carrera armamentística nuclear, ¿no? La famosa creación de algún arma nuclear a partir del uranio enriquecido, ¿no?
Claramente, pero esto también tiene que ver con el desarrollo soberano de la energía nuclear. Argentina también tiene uranio enriquecido. Exacto. Tenemos también centrales nucleares. Parte del programa nuclear iraní era respecto a garantizar la energía en un país que es potencia económica y que lógicamente con la energía nuclear podría potenciarse aún más. Entonces, esa era la justificación del gobierno iraní. Hay que ver qué tanto de cierto hay en esto, si se va a entregar todo el uranio enriquecido o hasta un cierto punto, Claro. y a quién, porque no va a haber entrega directa a Estados Unidos. Se habla de que Rusia sería el mediador en medio de toda esta situación para destrabar el conflicto. Entonces, cuando vamos poniendo en el rompecabezas las diferentes piezas, vamos encontrando un mosaico Claro. mucho más interesante en su conjunto. A todo esto, lo interesante de entender estas negociaciones que hay, que se llevan adelante, en paralelo viene surgiendo otra cuestión, ¿no? Porque se habla del alto al fuego, pero en realidad hay un sector que todavía está bajo conflicto, sigue siendo blanco de ataques por parte de Israel, que es el sur del Líbano, ¿no? Que lamentablemente está sufriendo casi lo mismo que empezó a sufrir Palestina y la Franja de Gaza, ¿no? ¿Qué está sucediendo con eso? Porque evidentemente parece que quedan fuera de las negociaciones, pero de todos modos siguen con la acción bélica, ¿no? ¿Qué va a pasar con eso? Porque queda incluido dentro de las negociaciones. ¿Qué pasa con esa pieza suelta que parece ser que no encaja en ningún lado? Bien, hasta el momento, ayer se aprobó un cese al fuego, se espera que se respete ese cese al fuego. Fue un cese al fuego nos limitamos hasta donde llegamos el día de hoy y no avanzamos más. Claro. Pero ¿qué es lo que sucede? Dentro de la política interna de Israel, la del gran Estado de Israel, lo que ellos llaman el Gran Israel, hablan de que todo el sur del Líbano le pertenece a ellos, la mitad de Siria, gran parte de Jordania también, la costa de Irak hasta el Éufrates y desde ahí hasta algunas zonas de Arabia Saudí. Eso es en el Gran Israel, el proyecto que tiene el primer ministro Benjamín Netanyahu, Sí. lo cual desde ya no coincide con ninguna política internacional, derecho internacional, fronteras definidas, acuerdos, bueno, Sí, sí, todo sí, eso sí. queda en total violación. ¿Qué es lo que sucedió? Israel igual está en un momento tenso. El domingo Netanyahu tenía que comparecer ante la justicia, se le dio una postergación, algo similar a lo que también sucedió. Por eh, estos lados, ¿no? no vamos a mezclar Política internacional con la de cabotaje. Pero, peras con sí. manzanas, pero bueno, existen ciertas Sí. maniobras. Y lo que sucedió fue que tenemos un Israel totalmente desgastado también, en el cual en el ámbito militar no ha podido tener grandes resultados militares en el sur del Líbano, y la política, la estrategia que tiene Netanyahu respecto al Líbano es la excusa de desarmar al Hezbollah. Recordemos que el Claro. Hezbollah es una organización político-militar que hace vida en el Líbano, pero ni siquiera el mismo gobierno del Líbano quiere desarmar al Hezbollah porque no existe el ejército del Líbano. Claro. Es decir, el único que defiende al país es esta Ese milicia, grupo. y sin Ujú. esta milicia, bueno, ¿quién te dice que como en la década del 80 Israel no tome hasta Beirut? Recordemos que se viene de esa situación que no es de ahora, sino de décadas y décadas de guerra, de otros tipos de planificación. Entonces, delante de todo ese escenario estamos. Esa va a ser una de las piezas a jugar, y el cese al fuego y el estrecho de Hormuz abierto y las negociaciones depende de que Israel cumpla con su parte del programa de pacificación. Claro. Recordemos que, aparte de los pedidos, ¿no?, por parte de los países de una especie de desarme, si se quiere, para Irán desde lo nuclear, recordemos que son potencias nucleares. El pedido de los Estados Unidos con sus armas nucleares, el pedido de Israel con sus armas nucleares. Digo, son países que le exigen a este país que no se armen cuando son justamente los que además fueron creciendo de manera ilegal, ¿no? Paralelamente, sin ningún tipo de aviso, che, estamos en construcción, estamos avanzando con un arma nuclear. Me resulta obviamente sumamente llamativo. En toda esta cuestión de lo económico, ¿no?, que quizás es el arma que más daño le provocó Irán hacia los Estados Unidos, quería preguntarte esto, si realmente no hay vuelta atrás con respecto al control del estrecho de Hormuz, y sobre todo con la moneda de intercambio
con otros países, que pasa a ser el yuan de China. ¿Hay alguna posibilidad de que eso se vuelva atrás, de que el petrodólar vuelva a tener su relevancia y su peso como lo tuvo en otro tiempo? ¿O ya esto completamente cambia la disposición, te diría, de toda una economía a partir, ya el siglo XXI, podemos decir, arranca con esta modificación que creo cambia el paradigma mundial? Muy buena pregunta, Bruno. Ahí hay dos cuestiones vitales. Fijémonos quién están moviéndose, quién están negociando y fijémonos que no es Estados Unidos. Entonces eso ya nos da una apertura sobre los diferentes movimientos que se están realizando. Existe una nueva reconfiguración regional. Irán dijo que el estrecho de Hormuz es 100% de ellos. Ellos liberan, ellos cierran, ellos controlan todo. Los buques ahora que están pasando pasan igual por una verificación iraní, todos tienen que registrarse y demás. Entonces, eso ya es un cambio, un antes y un después, no se va a volver para atrás. Ahora, con respecto al petrodólar, hay que ver cómo esto evoluciona. La bajada de los precios de los barriles beneficia a Estados Unidos, sí, pero igual recordemos que durante esto más de mes y medio de conflicto, se tardaría 6 meses en recomponer el mercado petrolero internacional. Entonces, démonos ese pensamiento, tengámoslo en mente, respecto a lo que todavía se está por delante de que, y esto puede cambiar el día de mañana sin ningún problema, entonces se sigue con una gran tensión a nivel internacional en medio de importantes cambios. Hablando justamente de los importantes cambios, hace poquito se dio un importante cambio también en lo que tiene que ver con los liderazgos, ¿no? Hace ya tiempo venimos viendo distintos movimientos en Europa con la elección o reelección de determinados liderazgos que, bueno, evidentemente juegan un papel fundamental en esta reorganización de este tablero mundial con estas potencias. Y una de ellas tiene que ver con Víctor Orbán, ¿no? Hemos hablado mucho de él, es un gran personaje también, ¿no? Dentro de la política mundial del liderazgo con sus excentricidades y distintas cuestiones que finalmente le pusieron como un freno. Quiero saber si realmente es un freno o es un simplemente pasamano de poder y qué pasa a partir de ahora con un Hungría que era una especie de estabilizador quizás de la región. Hay dos cosas muy interesantes, querido Bruno, lo cual es llamativo. Orbán tenía todas las de ganar. Tenía absolutamente todas las de ganar. Sus pizzas a favor todas. Hasta que le dio la mano a alguien y se hundió. No me digas, claro. Y estuvieron cantando juntos encima. No es la primera vez que sucede con un líder que le da la mano a ciertas personas y después... Se repite, bueno, de hecho él lo admira mucho a este liderazgo también, que bueno, cuando se nos nombra hay que tocar, claro, madera o alguna parte del cuerpo, yo creo que pasa eso. Claro, es cierto, no lo había tenido en cuenta eso, es un detalle clave. No entra en el análisis internacional las especulaciones de Mufa y demás, sí. Pero es un factor. Claro. Yo lo tomo 1% ahí como factor. Porque encima, viajó específicamente a brindarle su apoyo, ni más ni menos, solamente para eso. Un ancla. Piedra. Hay una cuestión muy interesante respecto a lo de Hungría, que hubo una división social muy fuerte. La capital de Hungría es Budapest. Budapest en realidad son dos ciudades, de un lado del río Danubio y del otro, históricamente era Buda de este lado, Pest del otro. Después se unificó para hacerle una gran ciudad, una sola metrópolis, como es Budapest. Bueno, Hungría estaba separada, como en su tiempo acá decían, Argentina. Sí. Las diferentes divisiones. Y eso es lo que sucedió finalmente en Hungría. Hubo un quiebre social del apoyo irrestricto que tenía Víctor Orbán, 16 años en el poder. Había configurado incluso el sistema electoral húngaro para ganar siempre, de alguna manera, porque los electores en las ciudades pequeñas valían doble, es decir, tenía mayor representación parlamentaria. Recordemos que es un país parlamentario. Y dentro de todo ese esquema, incluso si perdía las elecciones, el otro no iba a tener mayoría. Bueno, ¿qué pasó? Lo arrasaron, el otro no únicamente ganó las elecciones, sino que más de 2/3, y bueno, fue una paliza electoral. Pero ¿qué es lo que sucede? El que acaba de ganar, que se llama Peter Magyar, sí. Magyar es el idioma húngaro, por cierto, como se llama ahora Pedro el Húngaro. Claro. Démonos esa particularidad que es bastante simbólica, graciosa. Es como cuando en Italia estaba Beppe el Grillo. Claro, es un nombre típico, digamos, para el país propio, claro. Y esta persona gana las elecciones, pero era parte del partido de Orbán hasta hace 2 años, bien. Y era el marido de la ministra de Justicia.
Ok. Entonces era parte fundamental del gobierno de Orbán, se Gabinete. separó, dice que bueno, hubo corrupción, que esto que lo otro, él viene a cambiar todo siendo de la misma estructura, creó un partido de la nada y ganó las elecciones. Eso nos tiene que dar más o menos el hilo conductor de que no van a haber grandes cambios y transformaciones Ok. que Pasa en se todos aparenta. lados. Parece, ¿no? Se repite. Tiene Pasa en el un mundo. condimento extra esta persona que su esposa lo denunció por maltrato, Uf. por violencia De género. Sí. La justicia quedó hasta ahí y bueno, logró ganar las elecciones, por lo cual al menos eso yo supongo que va a quedar cajoneado Claro. o la oposición lo va a utilizar en su debido momento. Pero bueno, esa es la persona que acaba de ganar las elecciones. Ganó con un discurso antirruso de que, bueno, ahora vamos a aceptar a Ucrania en la Unión Europea, no vamos a comprar más petróleo y demás. En su primer discurso, 100% pragmático, cambió toda la realidad. Rusia y Hungría estamos en el mismo continente, necesitamos petróleo ruso, Ucrania puede esperar. Bueno, entonces vemos que del dicho al hecho, clásico de los políticos, ¿no? Sí, no, ¿no? no es Es la raza. Sí. No es La de... estirpe, La sí. clase política. Claro, y no es específicamente de uno u otro, sino que se va replicando. Ahora bueno, con esta posible modificación, que vemos que va a continuar la misma línea, puede ser un rol, puede tener un rol fundamental Hungría en este nexo entre Europa y Rusia, teniendo en cuenta que ya los Estados Unidos quita ese apoyo que tenía a Europa, o en realidad fue a la inversa, me parece que Europa le quitó el apoyo a los Estados Unidos, y obviamente un Rusia que puede avanzar ampliamente teniendo en cuenta justamente su petróleo, su energía. ¿Puede Hungría ser como un cortafuegos de esa situación o simplemente una pieza más de Rusia que avanza sobre Europa? Bien, Hungría funcionaba como cortafuego para detener ciertas políticas europeas que atentaban en contra de Europa en línea general. Probablemente ahora se tome una posición más laxa pro-europea, Sí. pero a la misma vez todos en Europa son conscientes de que no existe ninguna garantía de energía por fuera de Rusia, siguen dependiendo del petróleo y del gas ruso, eso lo saben absolutamente todos, por ende, más allá de los discursos grandilocuentes, en los hechos es totalmente diferente porque existen empresas rusas energéticas operando en todos estos países sin ningún problema. Okay. Entonces, eso es una realidad para tener en cuenta, y más con el convulso situación a nivel mundial, con el estrecho de Hormuz y demás, se tiene que garantizar el abastecimiento de alguna u otra forma. Y después, internamente, yo creo que puede ser algunos cambios sociales internos en Hungría, y en política exterior, Hungría era esa piedra en el zapato, pero Hungría es Hungría, no es un país que podamos decir preponderante en las tomas de decisiones o que pueda marcar la balanza Claro, para un lado o para el otro. mover la aguja, claro. Entonces, creo que todavía queda bastante para ver sobre esa situación. Sí, el cambio contundente de la caída de un mandatario histórico, Sí. con sus idas y con sus vueltas, lo cual es bastante interesante, Víctor Orbán, pero bueno, creo que al final se lo terminó comiendo un poco el personaje. ¿Cuándo se hace el cambio de gestión? ¿Cuándo asumiría este nuevo Muy magia? buena pregunta, Sí. no tengo No idea. sabemos, Sería bien. algo que muchos profesionales no suelen decir, no tengo idea. Que es algo, me parece, estamos acostumbrados a que siempre se mande cualquier tipo de información y no decir, che, esa parte no la sé. Bueno, seguramente ya sabremos que pronto se darán estos cambios. Tadeo Castiglione, ¿algo que haya quedado más dentro de esta información internacional y de este mundo convulso? Creo que cuando comenzamos olvidamos decir Sí. una parte fundamental, más allá de la locura de Donald Trump y de sus estampitas como Jesús, no sé quién le estará rezando a esta hora, la pelea con el Papa. Cierto, tuvo La superhéroe. ¿Sabes que pelea yo me con hacía el ese Papa. ruido ahí porque yo decía tanta figurita de Jesús y no sé qué, Sí. pero está repeleado con el Papa? Claro. La pelea con el Papa y una perlita. Perdón, un papa estadounidense. Sí, sí, sí. Sí. Y Claro. que Donald Trump publicó un tweet diciendo, bueno, un Truth Social, Sí. diciendo, él está en su puesto porque yo gané las elecciones, entonces lo eligieron gracias a mí. por Entonces me añadidura, tiene que sí. agradecer a mí. Claro. Y innecesaria pelea con el Papa, que Totalmente. incluso le va a hacer mella en su electorado. Y después el vicepresidente de Estados Unidos, en un intercambio de tweets junto con el Papa, el cual el Papa le dice que nadie puede adjuntarse, decir que el ejército de Dios que está haciendo matanza en nombre de Dios. Correcto. Y J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, termina publicando, él leyendo un discurso, en lo cual lee un salmo
sacada de una película llamada Pulp Fiction de Samuel Jackson. Un salmo inventado que no está en la Biblia y él dice que sí está para justificar sus hechos. Creo que eso ya da el Marca nivel un montón. caricaturesco Wow. de toda la situación en Estados una Unidos. película. Si uno quisiera hacer una ficción, creo que no hubiéramos quedado No, cortos totalmente. con Total. lo que es la realidad en el mundo y en el país. Peliculón Pulp Fiction, Peliculón, para ver este Sí, fin de semana. cierto. Tadeo, como siempre, un placer poder repasar lo que va aconteciendo en el mundo, siempre de la mano de los que realmente saben. En esto quería agregar lo último que me resultó llamativo. J.D. Vance fue el último que lo vio al Papa Francisco, ¿no? Fue la última figura de relevancia política internacional que lo vio al Papa Francisco, ¿no? Porque... Lo habíamos mencionado el Sí, año pasado, sí, de por eso que me fue recordé. el último y después fue a la India y también pasaron cosas en la India, entonces Sí, es un le personaje. persigue algo detrás y también. Sí, hay que tener cuidado con J.D. Vance. Hay un punto, y para hacer el cierre, Sí. de por qué Donald Trump en contra del Vaticano. Recordemos que el New York Times, uno de los principales diarios de Estados Unidos, Sí. había publicado que hackers del Vaticano hubieran estado detrás de la publicación de los archivos Epstein. Correcto, que sí, que en realidad lo mostraban como que Francisco había sido el que había estado impulsando y bueno, se reían de que, bueno, al final Francisco tenía más inteligencia que la CIDE y que otros más. Tadeo, gracias por la información como siempre, te esperamos el próximo viernes. Dios mediante, y esperamos tener mejor voz. Sería- Sí, No, pronta pero muy recuperación. bien No, estuvo re bien. estuviste, Sí, Tadeo, espectacular. Bien. Muy Sí. bien porque fue con calma, no expusimos más. Lo que queda es reposo de voz, miel, jengibre y un par de cositas más para mejorar. Pero igual vos lo sabes eso. Tadeo, nos encontramos el próximo viernes. Dios mediante. Nos vamos nosotros a una pausa.